La primera vez que entré a ese cementerio no lo hice por valentía ni por curiosidad morbosa, sino por una mezcla de obligación y un extraño llamado que no sabría explicar. El pueblo siempre había susurrado historias sobre ese lugar. Decían que allí no descansaban los muertos, sino que permanecían vagando, susurrando entre las grietas de las lápidas, buscando a alguien lo bastante ingenuo para escuchar. Yo nunca creí en esas cosas. Hasta aquella noche. Había crecido cerca del cementerio de San Gabriel, un camposanto viejo, rodeado de cipreses que parecían custodios silenciosos. Desde niño, las advertencias de mi abuela eran claras a nunca camines de noche por los muros del cementerio. Y si llegas a escuchar tu nombre dentro, corre, Snoop. Aquellas palabras se convirtieron en una especie de canción de cuna macabra, algo que uno escucha tantas veces que deja de sonar real. Pero lo real me alcanzó cuando cumplí 24 años. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando recibí la noticia de que mi tío Camilo había fallecido. Era un hombre solitario, de carácter duro y mirada que siempre escondía un secreto. La familia lo respetaba, pero nadie lo quería demasiado. A mí, en cambio, me tenía cierto aprecio, quizá porque fui el único que alguna vez le escuchó sus historias de juventud, llenas de viajes truncados, noches de alcohol y recuerdos que parecían dolar ahora. Cuando me llamaron para asistir al sepelio, no dudé. El entierro fue al anochecer. El cielo estaba teñido de un gris apagado y un viento helado atravesaba la ropa como agujas invisibles. Apenas éramos 7 personas reunidas alrededor del ataúd, y entre rezos apagados y flores machas, el cuerpo de mi tío fue entregado a la tierra. Mientras los demás se marchaban rápido, yo me quedé un poco más. Sentí que debía hacerlo, como si una parte de mí quisiera despedirse realmente de Ella, y fue en ese instante, cuando la última pala de tierra cayó sobre la tumba, que lo escuché. Un murmullo casi imperceptible, como si una voz surgiera desde debajo de la tierra. Me quedé helado, clavando los ojos en la cruz de madera recién puesta. El corazón me golpeaba el pecho. No es nada, me repetí. Solo el viento, solo tu imaginación. Puro entonces, al girarme para irme, lo vi. Entre 2 lápidas viejas asomaba algo oscuro, cubierto de polvo. Me acerqué sin pensar, como hipnotizada. Era un libro, o mejor dicho, un cuaderno. La tapa estaba gastada, de cuero ennegrecido, con manchas que parecían más viejas que el cementerio mismo. Lo tomé con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrerme los brazos. La cerradura estaba rota y en el centro podía distinguirse una inscripción casi borrada: el que lo lea, que asuma el precio. Pude haberlo dejado allí. Pude haber seguido mi camino, olvidar lo que vi y convencerme de que era basura vieja. Pero no lo hice. Algo más fuerte que el miedo me impulsó a guardarlo bajo el abrigo y marcharme deprisa, evitando mirar atrás como si temiera que las lápidas mismas me observaran. Esa noche en mi habitación, bajo la tenue luz de un foco amarillento, abrí el diario. Las páginas estaban amarillentas, llenas de manchas de humedad. La caligrafía era extraña, temblorosa, con letras largas y delgadas, como si hubieran sido escritas por una mano ansiosa, casi febril. Lo primero que leí fue una fecha en 3 de noviembre de 1972. Las palabras que seguían me helaron la sangre. Hoy he visto lo que nadie debería ver. Los muertos no duermen, se levantan con la luna y hablan entre ellos. Yo escuché sus voces, me dijeron mi nombre, me llamaron como si me conocieran.
No sé cuánto tiempo más aguantaré antes de perder la cordura. Si alguien encuentra este diario, por favor, no lo lea. No lo sí. Quema estas páginas antes de que sea demasiado tarde. Cerré el diario de golpe, el aire atrapado en mis pulmones. Una sensación oscura me oprimía el pecho, como si esas letras hubieran desatado algo en mi antos. Pero mi error fue volver a abrirlo. Página tras página, las confesiones de aquel desconocido se volvían más inquietantes. Hablaba de sombras que rondaban entre las tumbas, de un hombre vestido de negro que vigilaba desde lejos, de susurros que lo seguían hasta su propia casa. Cada entrada parecía escrita en un estado de desesperación mayor que la anterior, hasta que se transformaban en gritos plasmados en tinta: no respondas. Nunca respondas. No me di cuenta de cuánto tiempo pasé leyendo. Afuera, la madrugada ya había cubierto el pueblo con un silencio pesado. Y en medio de ese silencio, lo escuché. Una voz, nítida, clara, tan cerca que parecía provenir de mi propia habitación. Me llamó por mi nombre. Me quedé inmóvil, la piel erizada, el diario abierto sobre mis rodillas. El aire se volvió helado, y aunque no quise hacerlo, mis ojos se movieron hacia el espejo frente a mi cama. Y lo veían. No era mi reflejo, era alguien más, alguien con mis rasgos, pero los ojos vacíos, negros como el abismo. Me observaba desde el otro lado del espejo, sonriendo lentamente, con la misma sonrisa torcida que describía el diario en una de sus páginas. Solté un grito y arrojé el libro al suelo. El sonido resonó como un trueno en la habitación. Cuando miré otra vez el espejo, solo estaba yo, temblando, sudoroso, con el corazón desbocado. Esa noche no dormía, pero lo peor estaba apenas comenzando. Al amanecer intenté convencerme de que había sido una pesadilla, producto del cansancio y del impacto emocional del entierro. Sin embargo, cuando recogí el diario, lo encontré abierto en una página que no recordaba haber leído. Y allí, con letras torcidas y frescas, había una frase que no estaba antes. Ya me escuchaste. Ahora eres mío. Un frío indescriptible me recorrió la columna. Revise la tinta estaba. Alguien o algo lo había escrito mientras dormía en mi propia habitación. Quise deshacerme del diario de inmediato. Salí corriendo hasta el patio, lo arrojé al suelo y lo encendí con un fósforo. Las llamas comenzaron a devorarlo, pero entonces ocurrió algo imposible. El fuego se apagó de golpe, como si una ráfaga invisible lo hubiera sofocado. El diario quedó intacto. Ni una sola página chamuscada. Fue entonces que comprendí que no sería tan sencillo. A partir de ese día, las cosas en mi vida comenzaron a torcerse. Las luces de mi casa parpadeaban a medianoche. Mis sueños se llenaron de voces y gritos. Veía sombras deslizándose por los pasillos, aunque estuviera solo. Y siempre escuchaba que alguien me llamaba por mi nombre, con esa voz suave y burlona que me erizaba la piel. Y lo peor fue cuando descubrí que el diario estaba escribiendo por sí mismo. Una madrugada lo encontré abierto en el escritorio, con una nueva entrada fechada con el día exacto. Él vendrá por ti esta noche. Encerré los ojos, deseando que fuera un mal sueño. Pero esa misma noche, a las 3 en punto, escuché pasos arrastrándose en el pasillo. ¿Pasos? Que no eran míos. Los pasos en el pasillo eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre el suelo frío. Mi cuerpo se paralizó. La respiración se volvió entrecortada
y sentí un sudor helado empapar mi frente. No quería mirar hacia la puerta de mi habitación, no quería confirmar lo que ya sabía, no estaba solo. El sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Podía escuchar el crujido de la madera vieja bajo un peso invisible. Un silencio espeso llenó el aire, tan denso que parecía aplastarme el pecho. Entonces golpearon 3 golpes suaves, rítmicos, como si alguien tocara la puerta con los nudillos. Me mordí el labio, reprimiendo un grito, no respondí. Recordé las advertencias del diario, aquellas letras desesperadas que suplicaban no contestar nunca. Cerré los ojos, me tapé los oídos, esperando que aquello pasara. Pero la voz regresó. Abre. Era mi nombre, pronunciado con un susurro cargado de malicia, una voz idéntica a la mía, como si alguien imitara cada tono de mi garganta. Me cubrí con la sábana como un niño asustado, intentando desaparecer, aunque sabía que no serviría de nada. El silencio volvió y, con él, la sensación de que algo estaba dentro de la habitación, acechando, esperando. Cuando desperté, no recordaba en qué momento me había quedado dormido, si es que de verdad lo hice. La luz del amanecer entraba por la ventana, pero no trajo alivio. La puerta estaba entreabierta. Yo la había cerrado con seguro la noche anterior. Me armé de valor para revisar el pasillo. No encontré nada fuera de lugar excepto por una huella en el suelo. Una huella húmeda, como si alguien hubiera pisado con los pies mojados. Y lo peor, la marca no se dirigía hacia la salida, sino hacia mi habitación. El diario me esperaba sobre la mesa. Estaba abierto, aunque yo lo había dejado cerrado. Una nueva entrada escrita con esa letra temblorosa me heló la sangre. Ya entró. Ya está contigo, me negaba a creerlo. Busqué todas las explicaciones posibles: somnolencia, estrés, alucinaciones, pero nada justificaba que un objeto escribiera por sí mismo. Durante el día intenté no pensar en ello. Me dediqué a trabajar, a distraer la mente, pero las palabras regresaban una y otra vez, hasta llenar cada espacio de mi cabeza. Por la tarde tomé una decisión. Debía volver al cementerio y dejar el diario donde lo había encontrado. Quizás así se rompería esa conexión. Quizás me liberaría. El sol caía cuando me acerqué a San Gabriel. El aire estaba más frío de lo normal y el sonido de los árboles me resultaba extraño, como un murmullo constante. Crucé los portones oxidados, avanzando entre lápidas cubiertas de musgo y cruces inclinadas. El lugar parecía respirar. Me dirigí al sitio exacto, donde lo había hallado, entre 2 tumbas olvidadas, cubiertas de hierba seca. Saqué el diario de mi abrigo y lo dejé sobre la tierra húmeda, dispuesto a marcharme. Pero entonces lo escuché, un susurro suave, apenas un murmullo, proveniente de todas partes y de ninguna. No era una sola voz, eran muchas voces graves, agudas, infantiles, todas superpuestas, todas diciendo lo mismo: no lo deje, Lelón. Retrocedí aterrado, pero mis pies se enredaron en una raíz y caí al suelo. Cuando levanté la vista, vi movimiento entre las tumbas, san sombras, san figuras negras que parecían surgir de la tierra misma, contorneadas por una bruma espesa. No tenían forma definida, pero sus ojos brillaban como brasas. El miedo me paralizó. Intenté correr, pero mis piernas apenas respondían. Entonces una de las sombras se inclinó sobre mí. Sentí un frío inhumano atravesarme la piel.
como si me hundiera en agua helada. La voz resonó clara en mi oído: el libro ya es tuyo. Nunca podrás dejarlo. Con un esfuerzo desesperado, logré levantarme y correr. No recuerdo cómo crucé el cementerio ni cómo llegué a casa. Cerré la puerta con seguro, jadeando, el corazón a punto de estallar. Y cuando busqué en mis bolsillos, lo encontré. El diario estaba de nuevo conmigo. Lo arrojé al suelo, golpeándolo contra las paredes, pero permaneció intacto. Ni un rasguño, ni una mancha nueva, como si fuera indestructible. Y para mi horror, cuando lo abrí, descubrí otra entrada escrita en corriste: siempre lo haremos. Esa noche no quise dormir. Encendí todas las luces, me armé con un cuchillo de cocina y me senté en el sofá, esperando que la madrugada pasara. Pero el cansancio pudo más, a mis párpados cayeron, y entonces comenzaron las pesadillas. Soñé con el cementerio, con sus tumbas abiertas y cuerpos arrastrándose hacia mí. Soñé con un hombre de negro, alto, de rostro cubierto, que sostenía el diario en una mano. No tenía hoyos, solo cavidades oscuras que parecían absorber la luz. Me extendió el libro y dijo: escribe. Desperté sobresaltado, con un grito atrapado en la garganta. La sala estaba en penumbras. Revisé el reloj a las 3:15 de la madrugada. El diario estaba abierto sobre la mesa, aunque yo lo había dejado en el piso. Una pluma descansaba a su lado. Y lo peor, mi mano derecha estaba manchada de tinta. Corrí al baño, desesperado, y lavé mis manos hasta que quedaron rojas. Cuando regresé, encontré lo inevitable en una nueva entrada escrita con mi propia letra, aunque yo jamás lo había hecho conscientemente. Decía: he aceptado, he comenzado a escribir. El pánico me hizo vomitar. No entendía qué ocurría, pero algo estaba apoderándose de mí, poco a poco, usando mi cuerpo, mi mente. Cada palabra del diario me ataba más. Durante los días siguientes, mi vida se volvió un infierno. Escuchaba pasos en mi casa, aunque estuviera solo. Veía sombras reflejadas en los espejos. Los relojes se detenían siempre a las 3 de la madrugada y el diario seguía escribiendo. Una tarde reuní fuerzas para contárselo a alguien. Fui a ver al padre Ernesto, un sacerdote anciano que había estado en el pueblo por décadas. Cuando le mostré el diario, su rostro se descompuso. Tomó el libro con manos temblorosas y lo cerró de golpe. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con voz quebrada. Le conté todo: el entierro, la voz, la sombra. Escuchó en silencio, pero su respiración se volvía más agitada con cada palabra. Finalmente, murmuró: esto es más antiguo de lo que imaginas. Ese diario no pertenece a ningún hombre. Es un vínculo, un contrato. Sentí un nudo en la garganta. ¿Contrato con qué? El sacerdote me miró con ojos llenos de miedo. Con los que no descansan, con aquellos que fueron condenados a permanecer entre nosotros. Intenté convencerlo de ayudarme a destruirlo, pero negó con la cabeza. No puedes destruir lo que no es de este mundo. Lo único que puedes hacer es resistir. No quise escuchar más. Salí de la parroquia con el corazón deshecho, aferrando el diario contra mi pecho como si fuera una carga imposible de abandonar. Y mientras caminaba por las calles vacías, las voces regresaron: cede, escribe. Y por primera vez sentí que parte de mí quería obedecer. Caminé sin rumbo esa noche, con el diario apretado en la mano como si fuera un trozo de plomo. Las calles del pueblo estaban desiertas. Solo se oía el murmullo del viento y algún perro ladrando a lo lejos.
pero cada paso que daba me pesaba. Sentía que alguien me seguía, que sombras invisibles caminaban a mi lado. Llegué a casa al borde del amanecer. El cielo comenzaba a clarear, pero la claridad no trajo alivio. Me encerré en mi habitación y me dejé caer en la cama, agotado. El diario seguía allí, intacto, con su tapa de cuero viejo y su olor a humedad y tierra. No pude evitar abrirlo de nuevo. Las páginas habían cambiado. Ya no eran entradas antiguas, ahora había escenas dibujadas con tinta negra. Un cementerio idéntico al de San Gabriel, pero mucho más sombrío, con lápidas torcidas y grietas por las que parecían asomar manos esqueléticas. En el centro, un hombre de negro con el rostro cubierto me señalaba, y debajo del dibujo, una frase: Anel espera. Tú escribirás para él. Encerré el diario de golpe, respirando agitado. Quise arrojarlo lejos, pero algo en mi interior se resistía, como si no pudiera soltarlo. Lo dejé en el suelo y me encerré en el baño, lavándome la cara con agua fría. Necesitaba pensar, aunque mi mente se sentía cada vez más ajena. Pasaron los días, cada vez dormía menos. Cada vez escuchaba más voces. A veces despertaba con el diario abierto en mi regazo, con nuevas páginas escritas en mi propia letra. Eran relatos de cosas que yo no había vivido, pero que parecían lugares que no conocía. Nombres que jamás había oído. Era como si estuviera escribiendo la historia de otras almas, atrapadas en el cementerio. Una noche, mientras leía en voz baja, escuché un crujido detrás de mí. Mi Gayer Wailovai. El hombre de negro estaba en mi habitación, alto, delgado, cubierto por una túnica oscura que se movía como humo. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos y la boca. Sus manos eran largas, huesudas, terminadas en dedos afilados como garra. Me señaló con uno de ellos y la habitación se volvió helada. «Escribe», susurró una voz que no provenía de su cuerpo, sino de mi cabeza. Mi cuerpo temblaba. No podía moverme. El diario se abrió solo sobre la mesa y la pluma comenzó a deslizarse, escribiendo palabras sin que yo la tocara. Cuando la figura desapareció, me desplomé en el suelo, sin fuerzas, jadeando. En la página recién escrita solo había una frase: «Anne, ya eres su escriba». Desde entonces, los días y las noches se mezclaron en una niebla espesa. Perdí la noción del tiempo. La gente comenzó a notarlo. Mis ojos estaban hundidos, mis manos manchadas de tinta, mis labios murmuraban frases sin sentido. Algunos vecinos me evitaban, otros decían que me veían caminar por el cementerio a altas horas, aunque yo no recordaba haber salido de casa. Una tarde, desesperado, busqué respuestas en los archivos del pueblo. En la biblioteca encontré un registro antiguo del cementerio de San Gabriel. Allí, en letras desvaídas, leí algo que me hizo estremecer: una lista de nombres, personas que habían desaparecido después de encontrar un libro negro en los terrenos del Camposanto. Algunos casos databan de 1900, otros incluso de antes. Nadie había vuelto. Entre esos nombres estaba el de mi tío Camilo. La fecha registrada era de hacía semanas. Según el documento, su cuerpo nunca fue entregado. La tumba que vimos ese día estaba vacía. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. Recordé el susurro la noche del entierro. Recordé la cruz improvisada. Comprendí que nada de aquello fue normal. Mi tío no había muerto como nos dijeron. Él también había sido arrastrado por el diario. Corrí a casa con la mente hecha un torbellino. El diario me esperaba en la mesa. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una página nueva.
escrita en mi letra, pero firmada con el nombre de Camilo. Era su voz, contándome cómo había sido atrapado, cómo el hombre de negro lo obligó a escribir hasta borrar su existencia del mundo real. La última línea era un ruego: sálvate mientras puedas. No escribas, Ann, pero ya era tarde. Esa noche, a las 3 en punto, desperté en el cementerio. No sabía cómo había llegado allí. El cielo estaba negro, sin estrellas. Las lápidas parecían torres inclinadas. A mi alrededor hombres se movían murmurando mi nombre. En el centro, el hombre de negro me esperaba con el diario abierto en sus manos. Escribe, ordenó la voz, más fuerte que nunca. Yo no tenía pluma ni tinta, pero mis manos comenzaron a moverse solas. Cada palabra que imaginaba aparecía en las páginas. No podía detenerme. Las sombras se acercaban, sus ojos brillaban como carbones. Cada vez que escribía una línea, sentía que algo dentro de mí se apagaba, como si cada palabra fuera un pedazo de mi alma. De repente, una de las sombras habló con voz humana: no lo obedezcas. Levanté la vista y vi un rostro conocido. Era mi tío Camilo, o lo que quedaba de él. Su cuerpo era una silueta rota, hecha de humo y ceniza, pero sus ojos eran los mismos. «¡Qué malo!», me suplicó. «¿Qué malo con fuego de cementerio solo? Así se rompe». Antes de que pudiera responder, el hombre de negro extendió su brazo y Camilo se desintegró en cenizas, arrastrado por el viento. La voz dentro de mi cabeza rugió: «Escribe o serás borrado». El suelo comenzó a abrirse a mis pies, mostrando una oscuridad profunda. Las tumbas se partían. Las cruces caían. El aire olía a tierra húmeda y sangre. Yo escribía y escribía sin poder detenerme, hasta que en un último instante de lucidez recordé las palabras de mi abuela: «Ann, si escuchas tu nombre, corre. No respondas, sout la pluma white right. No, to do say di tu vo». Las sombras se congelaron. El hombre de negro retrocedió un paso. El diario tembló en sus manos y comenzó a arder con una llama oscura, sin calor pero devastadora. Aproveché el momento, arranqué el libro y corrí hacia la salida del cementerio. Las voces me perseguían, las sombras se deshacían detrás de mí. Al llegar al portón, caí de rodillas, exhausto, con el diario ardiendo en mis manos. Las llamas negras no quemaban mi piel, pero devoraban el libro lentamente. Las páginas gritaban, literalmente, como si fueran almas atrapadas. Lo lancé al suelo y lo pisoteé hasta que no quedó nada más que ceniza. El silencio volvió. Cuando levanté la vista, el cementerio estaba vacío. Ni sombras, ni hombre de negro. Solo lápidas viejas bajo el cielo gris. Me quedé allí, temblando, sin saber si había ganado o perdido. Volví a casa al amanecer, con las manos manchadas de ceniza. El diario no estaba. Por primera vez en semanas, mi mente se sentía libre, aunque una parte de mí sospechaba que no había terminado. Esa noche dormí profundamente, pero al despertar, sobre mi mesa había algo nuevo: un cuaderno en blanco, con la misma tapa de cuero viejo, y en la primera página, una frase escrita con mi letra: «Ahora eres tú quien debe continuar la historia». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El ciclo no se había roto, solo había cambiado de manos. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el siguiente guardián del diario maldito. El cuaderno nuevo estaba allí, sobre mi mesa, esperándome como una trampa cuidadosamente tendida. No había forma de que alguien lo hubiera dejado. Yo vivía solo,
con la puerta asegurada. El aire en la habitación era pesado, como si las paredes respiraran conmigo. Lo toqué con cautela y un estremecimiento recorrió mi piel. El cuero se sentía tibio, como si tuviera pulso. Lo abrí lentamente. La primera página estaba en blanco, salvo por una sola línea, escrita con mi letra en continuamente. Aparté de inmediato, como si el libro me hubiera mordido. No recordaba haber escrito eso, y sin embargo, era innegablemente mi caligrafía. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón, dispuesto a ignorarlo. Pero pronto descubrí que ignorarlo era imposible. Esa noche soñé con el cementerio otra vez. No era un sueño cualquiera. Podía oler la tierra húmeda, sentir el viento helado en la piel. Caminaba entre las tumbas y escuchaba voces susurrándome desde el suelo. Todas repetían lo mismo: "Scribe, scribe, scribe". Me desperté con las manos manchadas de tinta, el cuaderno abierto frente a mí y varias páginas llenas. Las palabras hablaban de muertes que no conocía, de almas atrapadas, de rituales realizados bajo la luna nueva. No recordaba haber escrito nada de eso. Los días siguientes fueron una tortura. Cada mañana encontraba nuevas páginas, cada una más perturbadora que la anterior. Algunas describían asesinatos con detalle espantoso. Otras relataban cómo los muertos caminaban en fila hacia una tumba sin nombre. Lo más horrible era que en algunas páginas aparecía mi propio nombre, como si yo fuera parte de esas historias. Comencé a encerrarme en casa, evitando a los demás. Mi aspecto empeoraba, con ojeras profundas, manos temblorosas, mirada perdida. Mis vecinos me miraban con desconfianza. Una mujer llegó a decirme que me veía deambular por el cementerio de madrugada, murmurando frases extrañas. Yo no recordaba nada de eso. Una tarde, desesperado, decidí buscar ayuda más allá del sacerdote. Recordé a una anciana que vivía en las afueras del pueblo, en Doña Estela, una curandera que siempre había sido objeto de rumores. Decían que sabía de cosas prohibidas, que podía hablar con los muertos. Con el cuaderno bajo el brazo, fui hasta su casa. La mujer me recibió con ojos cansados pero firmes. Apenas vio el libro, palideció. «Tonto muchacho», susurró, «¿por qué lo tocaste?» Le conté todo, desde el entierro de mi tío hasta los sueños, las voces y el hombre de negro. Estela escuchó sin interrumpirme y al final me dijo: «Ese no es un simple diario, es un receptáculo, guarda las memorias de quienes cayeron en sus garras. Cada palabra es un alma. Y ahora tú eres su escriba». Sentí un nudo en la garganta. ¿Hay forma de detenerlo? La mujer frunció el ceño, pensativa. «No puedes destruirlo con fuego común. Ya lo viste. Necesitas fuego de cementerio, un fuego nacido de lo que ya está muerto. Pero incluso eso tiene un precio. Si lo intentes, el libro pedirá otra vida a cambio». Me quedé en silencio, paralizado. El recuerdo de mi tío me golpeó con fuerza. ¿Había sido la ofrenda de ese ciclo maldito? ¿Y si me niego a escribir?, pregunté con voz quebrada. Estela negó con la cabeza. «No puedes negarte. Ya estás marcado. Si te resistes demasiado, el libro escribirá solo, usando tu vida como tinta». Me entregó un pequeño frasco con un líquido oscuro. «Esto es aceite de difuntos. Úsalo para encender un fuego sobre una tumba abandonada. Solo así podrás intentar quemarlo. Pero recuerda, algo o alguien deberá ocupar su lugar en el libro». Me marché con el alma hecha pedazos. ¿Qué significaba eso?
¿Tenía que condenar a otra persona para salvarme? Esa noche no pude dormir. El cuaderno estaba en la mesa, abierto en una nueva página. Esta vez no había palabras sino andibullo. Era yo, arrodillado frente a una tumba, con el libro ardiendo en mis manos. Why did trust May? Una sombra oscura se cernía, lista para arrastrarme. No sabía qué hacer. Parte de mí quería destruirlo, terminar con esa pesadilla. Pero otra parte, más oscura, me impulsaba a seguir escribiendo. Cada vez que veía una página nueva, sentía un extraño alivio, como si el acto de leerlo me calmara el dolor. Una madrugada, mientras el viento golpeaba las ventanas, escuché un golpe seco en la puerta de mi casa. Me congelé. El reloj marcaba las 3. No quería abrir, pero el sonido se repitió, insistente. Finalmente reuní valor y miré por la rendija. Allí estaba mi tío Camilo, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, sus ojos hundidos, y sin embargo me miraba con la misma expresión de antes. No debes continuar, me dijo con un hilo de voz. Si escribes, te perderás. Si no escribes, el libro te devorará. Abrí la puerta temblando. Quise tocarlo, pero su mano se deshizo en humo. Elige pronto, susurró no, terminarás como yo. Y desapareció frente a mis ojos. Me derrumbé en el suelo, llorando de impotencia. No había salida, ni seguir, ni detenerme. Eran opciones. Cada palabra que leía me arrastraba más hondo. Cada sueño me acercaba más al cementerio. El libro me tenía. Los días pasaron y la frontera entre realidad y pesadilla se desdibujó. Despertaba en lugares que no recordaba haber visitado. Encontraba páginas escritas con fechas futuras, prediciendo muertes que luego ocurrían en el pueblo. Accidentes, enfermedades, desapariciones, todo estaba en el diario antes de suceder. La gente comenzó a sospechar de mí. Me miraban con miedo. Un hombre incluso me acusó de estar maldito. No supe qué responder. En el fondo, temía que tuviera razón. Una noche, mientras revisaba el cuaderno, encontré algo distinto. Era una página con un texto corto così legible, como escrito con desesperación. Anne, una salida, pero no está en destruirlo, sino en entregarlo. El mensaje estaba firmado con un nombre desconocido. Comprendí lo que significaba Am. El diario debía pasar a otro, debía ser hallado por alguien más, continuar el ciclo. Eso era lo que habían hecho los anteriores. Esa era la trampa. Me quedé mirando el libro durante horas, luchando conmigo mismo. Parte de mí quería dejarlo en el cementerio, abandonar la carga. Pero otra parte, la que aún conservaba algo de humanidad, se negaba a condenar a otra alma. El dilema me consumió, y mientras dudaba, escuché nuevamente la voz del hombre de negro. Esta vez no fue un susurro, sino un trueno en mi cabeza. Elige me tapé los oídos, grité, pero la voz no se apagaba. Las paredes vibraban, los objetos caían, el libro se abrió de golpe, las páginas girando como impulsadas por un viento invisible. Y en la última hoja apareció mi nombre, escrito una y otra vez, llenando todo el espacio. Elige, repitió la voz Antú o alguien más. El aire se volvió irrespirable. Caí de rodillas con el corazón al borde de estallar. Sabía que debía tomar una decisión y sabía que, cualquiera que fuera, me condenaría para siempre.
El eco de esa palabra, elige, seguía retumbando en mi cabeza incluso después de que el silencio volviera a llenar la habitación. El cuaderno permanecía abierto, expectante, como si respirara con ansiedad por mi respuesta. Me arrojé contra él para cerrarlo, pero las páginas no cedieron. Parecían pegadas a la mesa con una fuerza invisible. El nombre, repetido cientos de veces, me miraba desde cada línea, acusándome, burlándose, apresurando mi decisión. No dormí esa noche. Me senté en el suelo, con los brazos rodeando mis rodillas, observando al libro como quien vigila a una fiera. En mi mente, la voz del hombre de negro se repetía, insistente, imponiendo una sentencia inevitable. Al amanecer, cuando la luz comenzó a filtrarse por la ventana, encontré algo nuevo, una sola frase en la última hoja. Si no eliges, la elección será hecha por ti. Me puse de pie de un salto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso de agua que llevé a mis labios. ¿Qué significaba eso? ¿Que alguien inocente pagaría el precio por mi indecisión? ¿Que el libro escogería a su propia víctima? El miedo se transformó en rabia. Golpe la mesa. Whitegray. No iba a permitir que ese objeto maldito decidiera por mí. Ansí debía pagar un precio. Lo haría a mi manera. Tomé el frasco de aceite que me había dado doña Estela y salí de la casa, decidido a intentar el ritual. El cementerio estaba desierto, como siempre a esas horas. La neblina se arrastraba sobre las lápidas, envolviendo todo en un manto espectral. Elegí una tumba olvidada, cubierta de musgo y sin nombre visible. Derramé el aceite sobre la tierra y el cuaderno y encendí un fósforo. La llama se alzó con un resplandor azulado, antinatural. El fuego devoraba las hierbas secas, pero el cuaderno permanecía intacto en medio de las brasas. Un viento helado se levantó, y de entre las tumbas surgieron lamentos. El suelo tembló bajo mis pies. ¿Creíste que sería tan fácil? Tronó una voz. Detrás de mí me giré, y allí estaba el hombre de negro. Su figura era más clara que nunca, alto, delgado, su rostro cubierto por una sombra que nunca revelaba rasgos. Eran sus ojos, dos pozos rojos encendidos, me atravesaban con furia. Tú fuiste elegido, continuó. El libro no se quema, porque tú eres la llama que lo alimenta. Di un paso atrás, aterrado. Déjame en paz. No lo quiero. Él extendió una mano huesuda hacia mí. No puedes renunciar. El diario no se entrega. El diario se hereda. Tu tío lo sostuvo antes que tú, Ann, y antes que el otro. Siempre hay alguien, siempre habrá. De pronto comprendí la magnitud de la maldición. No era un objeto aislado. Era un legado oscuro que pasaba de mano en mano, como una cadena imposible de romper. El fuego se apagó de golpe, como si nunca hubiera existido. El cuaderno estaba allí, limpio, intacto, esperando en silencio a Corrián. No pensé en nada más que en huir. Atravesé las calles del pueblo sin mirar atrás, hasta llegar a casa de doña Estela. Golpeé la puerta con desesperación, y cuando me abrió, apenas podía respirar. Le conté lo que había ocurrido, balbuceando entre sollozos. La anciana me observó en silencio, con una mirada mezcla de lástima y resignación. Te advertí que no sería fácil, dijo con voz grave. Pero ahora lo sabes, el libro no muere. El libro se multiplica en la carne de quien lo sostiene. Me tomó de la mano con fuerza. Escucha bien, muchacho. Solo hay dos caminos. Aceptas el papel que se te dio y permites que el libro siga su curso. O buscas un sustituto.
Tragué saliva. ¿Un sustituto? Ella asintió, aunque sus labios temblaban. Alguien más debe tomarlo. Si convences a otro de abrirlo, el peso se transferirá. Pero será tu condena cargar con la culpa de haberlo entregado. Las palabras me golpearon como cuchillos. ¿De verdad podía condenar a otro ser humano? ¿Cómo lo habían hecho conmigo? Pensé en mis vecinos, en los pocos amigos que aún me saludaban. Cualquiera de ellos podría ser la siguiente víctima si yo cedía mi Erudel ante Estela, suplicándole una alternativa. Pero ella solo negó con la cabeza. No soy yo quien dicta las reglas. Hijo, yo solo las conozco. Mi Marsh tambaleante, con la mente desgarrada. Esa noche, sentado frente al libro, lloré como nunca. Imaginé lo que habría sentido mi tío y el tío de mi tío y tantos otros antes que nosotros. Todos habían tenido que elegir entre el sacrificio propio o el ajeno. Todos habían fracasado, porque el libro seguía existiendo. Mientras las lágrimas caían, noté algo distinto. Una nueva página había aparecido. En ella no había nombres, ni profecías, ni símbolos. Solo una pregunta escrita con tinta roja. ¿A quién eliges? Sentí que mi pecho se oprimía. Cerré los ojos, intentando resistirme, pero las imágenes comenzaron a desfilar en mi mente. Vi a mis vecinos, vi a doña Estela, vi a niños jugando en la plaza. El libro me mostraba rostros, tentando mi debilidad. Me levanté, lo guardé en un cajón y me obligué a alejarme. Pero a la mañana siguiente lo encontré abierto sobre mi cama, con la misma pregunta repetida una y otra vez. Cada repetición llevaba un rostro distinto, como si el libro insistiera en que debía escoger a uno. Pasaron días, no comía, no dormía. El pueblo notó mi deterioro. Algunos empezaron a hablar de internarme, pensando que había perdido la razón. Tal vez tenían razón. Tal vez ya no quedaba nada de mí. Finalmente, una madrugada, tomé una decisión. No iba a entregarlo a nadie. No iba a prolongar el ciclo. Si debía ser devorado, que así fuera. Prefería condenarme yo antes que condenar a otro. Con esa idea, me dirigí al cementerio una vez más. Me arrodillé frente a la tumba de mi tío y coloqué el cuaderno sobre la losa. Si alguien debe terminar con esto, ¿seré yo?, murmuré. Abrí la última página y escribí con mi propia mano: me ofrezco. Yo seré el final. El aire se volvió gélido. Las sombras comenzaron a moverse, formando un círculo a mi alrededor. La tierra tembló y del libro brotó una luz negra, imposible de describir. Un grito que no era mío ni de nadie desgarró la noche. Sentí que algo me arrancaba el alma del cuerpo. Caí de rodillas, con los ojos en blanco, mientras mi conciencia se deslizaba hacia un abismo sin fondo. En Isvacio vi miles de rostros, todos los que habían escrito antes que yo, todos atrapados en una oscuridad eterna. Me reconocieron y me dieron la bienvenida con voces quebradas, pero entonces entre ellos vi al hombre de negro, no como espectro, sino como el primero, el origen. Comprendí que él no era un guardián ni un simple verdugo. Él había sido el primer poseedor del diario y había entregado su alma voluntariamente para volverse eterno dentro de él. Ahora eres parte de mí, dijo con una sonrisa sin labios. Y cuando mueras, otro vendrá, siempre habrá otro. Intenté gritar, pero ya no tenía voz. El diario me absorbía, página por página, hasta que solo quedó oscuridad. Y cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi habitación. El libro descansaba sobre la mesa como si nada hubiera ocurrido. Solo que ahora, en la primera página, había una inscripción nueva en propiedad
y mi nombre escrito debajo. Entendí entonces la verdad más cruel. No me había liberado, solo había sellado mi unión definitiva con el diario. Yo era ahora su dueño, su guardián, su prisionero, y algún día alguien más lo encontraría en el cementerio. El amanecer llegó sin que yo hubiera pegado un ojo. El cuaderno reposaba sobre la mesa, abierto en la primera página, donde ahora mi nombre brillaba con una tinta oscura que parecía húmeda, como si acabara de escribirse. Sabía que no tenía caso huir, ya lo había intentado. Sabía que no podía destruirlo, también lo había comprobado. Ahora solo quedaba convivir con él, o esperar a que me consumiera lentamente. Durante semanas intenté ignorarlo. Salía a caminar, me obligaba a conversar con los vecinos, trataba de rehacer mi vida como si nada hubiera pasado. Pero siempre que regresaba a casa, el diario me esperaba abierto, mostrándome nuevas páginas que yo no recordaba haber escrito. A veces relataban cosas que ya habían ocurrido, otras veces describían hechos que estaban por suceder, y cuando estos se cumplían al pie de la letra, comprendía que la línea entre escritura y realidad había desaparecido por completo. Un día encontré escrito el nombre de un niño del pueblo. Al principio me negué a leer más, pero la curiosidad fue más fuerte. El texto decía que moriría ahogado en el río al atardecer. Corrí desesperado y allí lo encontré jugando en la orilla con otros. Lo arrastré fuera del agua, evitando que se metiera demasiado. El niño loro. Sus amigos se asustaron y yo me gané la fama de loco. Esa tarde, sin embargo, nadie murió. Volví a casa con una sensación extraña. ¿Había logrado cambiar el destino? Pero al abrir el cuaderno me encontré con una página nueva que narraba exactamente lo que había hecho, con una nota al final: no puedes huir de lo escrito, solo lo retrasas. En esa misma noche, el niño enfermó de repente, fiebre alta, convulsiones, murió al amanecer. El libro siempre tenía la última palabra. Me fui consumiendo lentamente. Dejé de comer, de dormir, de hablar con la gente. La vida perdió todo sentido porque ya no había libre albedrío. Todo lo que ocurría estaba sellado en esas páginas. Lo peor era que yo no siempre escribía. El diario escribía por mí, y a veces, al despertar, me encontraba frases con mi letra que jamás recordaba haber trazado. Entonces ocurrió lo inevitable. Una noche, mientras revisaba el cuaderno, apareció un párrafo nuevo que me heló la sangre. Al portador comprenderá, al fin, que su destino no es huir del diario, sino escribirlo para siempre, y cuando acepte su papel, dejará estas memorias para que alguien más las lea, tal como él las leyó una vez. Las palabras me golpearon como una sentencia. Eso era lo que estaba ocurriendo. Yo estaba escribiendo mi propia historia. Sin darme cuenta, todo lo que había vivido desde que encontré el diario estaba allí, convertido en un relato. Y lo más escalofriante era que cada página estaba narrada en primera persona, con mi voz, como si yo estuviera leyendo en voz alta mi condena. Fue entonces cuando lo entendí. El libro no se limitaba a guardar los recuerdos de quienes lo poseían. El libro era sus voces, sus almas, atrapadas en una narración eterna, y yo ya formaba parte de ella. Un día, exhausto, llevé el diario al cementerio, lo dejé en la misma tumba donde lo había encontrado, con la esperanza de romper el ciclo. Abandonándolo, lo dejé abierto para que cualquiera que pasara pudiera sentir la tentación. Al darme vuelta para marcharme, escuché un susurro detrás de mí. Gracias a
detuve en seco. El libro había hablado con mi voz. Me alejé corriendo, sin atreverme a mirar atrás. Desde entonces, vivo con el corazón en un hilo. Sé que alguien lo encontrará. Tal vez un curioso, tal vez un niño jugando, tal vez un sepulturero aburrido. No importa a quién. Lo único seguro es que el diario nunca muere, nunca se cansa, nunca se queda solo. Yo sigo respirando, sí, pero ya no soy completamente yo. A veces, cuando cierro los ojos, me descubro escribiendo sin papel ni pluma, como si mis pensamientos fueran tinta derramándose en páginas invisibles. Y entonces escucho las voces de los otros, los que me precedieron, susurrándome frases sueltas. Han bienvenido. Now Hazel, ahora eres uno de nosotros. No sé cuánto más resistiré antes de que el libro venga a buscarme de nuevo. Tal vez cuando leas estas palabras ya no exista mi voz, solo la del diario. Tal vez tú seas el próximo en continuar escribiendo. Si alguna vez encuentras un cuaderno viejo en el cementerio, no lo abras, no lo leas. No cometas el mismo error que yo, porque en el instante en que lo hagas, el libro ya tendrá tu nombre escrito en sus páginas y entonces descubrirás, demasiado tarde, que no debiste leerlo.